Buenas noches, ya son las 7 p.m., así que vamos a dar inicio a la última noche de lo que es el Computational Law Fest. Y pues en esta ocasión nos acompañan Cristóbal Pereira de Chile, de LATAM Tech Chile, y de hecho tiene un proyecto muy interesante y un ecosistema, están formando un ecosistema bastante interesante en este país. Nos acompaña también Belisario Castillo Science de Banco Aliado y a la vez de la Federación Latinoamericana de Bancos y pues representando a IPANDETEC esta noche. Y también tenemos la participación de Paulina Islas de Algo y pues de México. Así que hoy tenemos una dinámica bastante interesante en cuanto a fintech, blockchain y su impacto en Panamá, donde no solamente vamos a hablar de estos temas, sino que vamos también a conocer un poquito a manera de contextualización cuáles son esos acuerdos internacionales que Panamá ha firmado y que pueden incluso repercutir en decisiones nacionales. Esto para dar a conocer un poco al ecosistema también tecnológico al respecto. Entonces, damos inicio a nuestra dinámica de hoy, sin antes resaltar que han sido 3 noches. La primera noche compartimos acerca del blockchain y pues un poquito acerca de estos conceptos de blockchain federadas que busca la integración de eh, gobiernos. También es un proyecto público-privado. Y posteriormente pasamos a proyectos innovadores en el sector legal, cuando pudimos conocer las perspectivas de Mauricio Duarte y José Rodríguez, tanto de Legal Hackers de El Salvador como Legal Hackers de Guatemala. Luego, ayer conversamos acerca de privacidad, derecho al olvido, y creo que hubo una dinámica muy interesante y perspectivas bastante interesantes por parte de los panelistas, y pues hoy nos acompañan estas 3 personas bastante especiales para mí, y sé que para ella también. De hecho, creo que es la segunda vez que veo a Paulina o interactúo con Paulina después del 2017-18, que viniste a Panamá y pues fue como un paseo rápido. Así que bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión y pues para conocer un poquito acerca de estos proyectos fintech y basados en la ley que se habló en su momento en México, tenemos a Paulina Islas de Algo para que nos cuente un poco del ecosistema, del marco regulatorio, cómo el ecosistema ha visto este tema de las regulaciones en cuanto a fintech y demás. Bienvenida, Paulina, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto reencontrarnos, como dices, y estar aquí con todos ustedes que los conozco y sé que pues son grandes apasionados de este tema, al igual que yo. Entonces, pues un placer estar acá. Estábamos platicando pues de cómo México ha sido uno de los principales precursores de la regulación fintech, ¿no? En 2018 justo se publicó la ley acá en México y, o sea, fue un esfuerzo muy grande del gobierno en ese entonces con una intención de regular todas las actividades fintech. Es un proceso del cual afortunadamente fui parte y entonces me tocó ver las distintas versiones, los drafts, cómo se pensaba, cómo se concebía de una manera desde el e-money o los wallets, crowdfunding, evidentemente activos virtuales y cómo evolucionó todo desde que solamente existía Bitcoin y luego llegó Ethereum y luego el fork y luego con el fork todo el mundo se espantó y dijeron tenemos que tenemos que ver cómo vamos a regular esto que cambia todo el tiempo, entonces ya tenemos un proyecto y ya cambió esta cosa y pura novedad y pura diversión como siempre en el criptoespacio, y también esta transición de que todo era Bitcoin y criptomonedas y de repente eran del diablo y que para el lavado de dinero y el terrorismo y todo lo malo del mundo. Y luego este descubrimiento de blockchain, que es la panacea y todos los bancos querían tener blockchain y es lo mejor desde el pan de caja
y va a ser lo mismo que el Internet y va a revolucionar, pero esto los activos virtuales no nos gusta para nada. Y entonces todos los ya puristas de este lado, así como, no, pero no puedes concebir un blockchain sin activos virtuales, ¿de qué están hablando? Entonces, bueno, como que todo eso pasó mientras estaba haciendo la ley y obviamente me han seguido pasando cosas, ¿no? Empezaron con los airdrops y luego los stablecoins y, y ahora pues todo el tema de decentralized finance, ¿no? Entonces este es un escenario que cambia todo el tiempo y que en retrospectiva hemos tenido un poco la experiencia de que es sumamente difícil de regular. Entonces, para entrar un poco más en materia ya como formal jurídica, en el caso de México se propuso lo que se conoce como la ley FinTech, que realmente se llama Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Y esta ley originalmente concebía que tanto las instituciones de crowdfunding como las instituciones de fondos de pago electrónico, que es como e-money o wallets, los bancos y los modelos novedosos pudieran operar con lo que en México se denominó activos virtuales, que por la definición pues se pueden asociar a, pues, a criptoactivos como Bitcoin, etcétera, ¿no? Eh, a, al respecto, ¿no? Lo que hacía esta ley FinTech por el lado de crowdfunding, por ejemplo, englobaba, porque también surgió todo el tema de los ICOs, entonces englobaba que se puede hacer crowdfunding a través de activos virtuales, que pues lo podíamos traducir o equiparar a lo que se hacía con los ICOs, que se pudiera hacer almacenamiento, transferencias, intercambio, todo tipo de actividades con los activos virtuales, ¿no? Y para ello, dentro de todas las actividades de estas entidades, pues todo lo que podían hacer, lo podían hacer también con activos virtuales. No había una segregación o una distinción de decir, a ver, si vas a operar con activos virtuales, puedes hacer A, B, C y D, y si vas a operar con moneda fiduciaria o su equivalente, puedes solamente hacer D, E y F, ¿no? Sino que se mezclaba todo y se entendía como si fuera una misma actividad sí, pues tal cual como una misma entidad que lleva a cabo estas operaciones, ¿no? Para ello, o sea, para que esto fuera posible, lo que se puso en la ley y se reguló al mismo tiempo en la ley de prevención del lavado de dinero, que es la que, o sea, donde se sujetan todas las unidades de inteligencia financiera, ¿no? O sea, en los distintos países así funciona. En el caso de México es la Ley Federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque nos encantan los nombres largos. Entonces, al mismo tiempo se puso tanto en la ley FinTech como en la ley de prevención del lavado de dinero, ¿no? Que así le llamamos. En el caso de la ley FinTech, el Banco de México, que es nuestro banco central, que platicábamos que en Panamá es distinto, iba a definir las características o las monedas en específico con los cuales las entidades financieras reguladas podrían operar. O sea, se le daba un plazo al Banco de México para hacer como que esta evaluación y después de ese tiempo publicar una regulación en la cual se definiera qué activos eran los que estaban contemplados para las entidades financieras y cuáles no. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos que de repente hay algunos criptoactivos que no tienen tanta seguridad o que no son tan populares, etcétera, o que tienen, o sea, obviamente en temas de prevención del lavado de dinero, pues les preocupan todos los que son como que tienen privacidad, bueno, que son como privacy enhanced, ¿no? Así se conoce en la industria, ¿no? Pero que tienen características de privacidad precisamente para quitarle un poco la característica de rastreabilidad e inmutabilidad que tiene. O sea, bueno, siguen siendo inmutables, pero no tan rastreables, entonces no es tan fácil reconstruir la historia transaccional, ¿no? Entonces eso le preocupaba muchísimo a Banco de México, entonces básicamente lo que la industria pensaba en ese entonces sin tener mucha visibilidad
y obviamente sin tener una bola de cristal y poder ver el futuro, era que iba a salir una lista en la que dijeran, se puede operar con Bitcoin, con Ethereum, con Ripple, con, que aparte por la definición que quedó en la ley, pues como que hay debate de si cosas como XRP entran, ¿no? O por ejemplo, puedes operar con Zcash, pero solamente si no tienen el privacy feature prendido y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasó a la mera hora, por decirlo coloquialmente, es que cuando le correspondió a Banco de México sacar la regulación de activos virtuales, lo que hicieron fue más bien tener una definición o crear una definición de operaciones internas, y lo que derivó en esto es que tanto las instituciones de tecnología financiera, que son crowdfunding y wallets y eso, y los bancos pueden solicitar una autorización para que el Banco de México los deje hacer operaciones de carácter interno, ahorita vemos eso, con activos virtuales, pero no con el público en general. Entonces, obviamente los exchanges, todo el tema de ICOs, eso ya no está contemplado para que se lleve a cabo por las instituciones financieras, sino que, por ejemplo, o sea, si yo creo que puedo reducir los costos de las remesas haciendo operaciones a través de blockchain o hacer intercambio de valores o meter a mi infraestructura todos los temas de criptoactivos y blockchain, puedo hacerlo, pero digo, con autorización, obviamente con una autorización especial, pero se puede. Pero si yo quiero hacer operaciones con el público en general, entonces ahí me remiten, como no se publicó una ley, digo, perdón, como no se publicó una lista, que es lo que contempla la ley de prevención del lavado de dinero, entonces, todas las operaciones con el público en general, de intercambio, custodia, administración, que también, por ejemplo, custodia, pues si yo nada más tengo mi wallet, pues ahí a quién van a regular, ¿no? O sea, hay como todavía muchísimos incógnitas en términos de regulación, y eso que llevamos 2 años con la regulación. Y esto como para dar un poco una introducción de lo que van a platicar ustedes en términos de los proyectos que hay y ver un poco como las repercusiones que puede haber a nivel industria de pues una regulación que se enfrenta a algo que está cambiando todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, al no existir esta lista, todo se terminó cayendo en la regulación de prevención de lavado de dinero, y entonces sí se atienden las preocupaciones del sistema financiero en el sentido de que no haya lavado de dinero o que haya medidas para prevenirlo, pero operacionalmente no es tan sencillo, y o sea, se cumple con las recomendaciones del Gafi, pero tampoco hay este licenciamiento como tal que piden las recomendaciones, sino que hay más como un registro, ¿no? O sea, si hay un registro en el que se da de alta quien opera con activos virtuales, con el público en general, y de ahí ya puede llevar a cabo sus actividades. Pero para el caso de los exchanges, pues es algo bastante complejo, porque no está claro si pueden mantener los fondos de sus clientes, o sea, si pueden mantener ellos los fondos de sus clientes sin tener esta autorización, y un poco como toda la parte de custodia, de protección al consumidor, de interacción con el sistema financiero tradicional, no se define tan claramente. Y otra cosa es que para que haya una separación entre nuestro sistema de transferencias interbancarias y el sistema de transferencias con criptoactivos, lo que se hizo es que se pone un delay entre el tiempo en el que puede pasar una transferencia del sistema financiero tradicional a un exchange, por ejemplo, y viceversa, de un exchange al sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo regulatorio define, ya como hablando un poco mi opinión muy, muy, muy personal, definitivamente
el esfuerzo regulatorio sí dio algo de certeza a la actividad y legitimidad y también pues protección a las personas que llevan a cabo las actividades, porque como quiera que sea, ya saben qué es lo que tienen que hacer y cómo, pero por otra parte, sí ha sido una regulación que se ha hecho muy como un rompecabezas, ¿no? Y de una manera muy reactiva, por lo que platicábamos al principio, ¿no? Es muy difícil prever y saber el futuro nadie, ¿no? Pero aparte, prever hacia dónde se van estas tecnologías, pues es sumamente complicado y terminamos con una ley bastante restrictiva, ¿no? Entonces, los dejo con esta reflexión. No sé si tengan como alguna pregunta y les regreso la palabra. Sí, en ese punto que mencionas, por ejemplo, mencionaste las peticiones o las solicitudes de la GAFI. eh, ¿Cómo lograron, digamos, resolver? Porque nosotros en Panamá también nos pone, digamos, como algún tipo de reto, ya que a nivel de criptos, específicamente hablando de criptos, eh, dicha actividad no está regulada. Entonces sí entiendo que hay unos requisitos por parte de la GAFI en cuanto a ese sentido, y pues más adelante también se lo vamos a preguntar a Belisario para que nos pueda comentar un poquito acerca de este tema de GAFI específicamente. ¿Cómo resolvieron este punto? Si está 100% resuelto, si está parcialmente resuelto eh, a nivel regulatorio. Claro, lo que, o sea, el GAFI tiene 40 recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones un poco dirigidas a las instituciones financieras, otros a las actividades no financieras designadas que se consideran de más alto riesgo, también a los países, las unidades de inteligencia financiera, etcétera, ¿no? Entre estas, lo que dice el GAFI es que todas las actividades financieras o de naturaleza financiera, y tiene una definición muy amplia de qué se considera como una actividad financiera y la prestación habitual de un servicio financiero, deben contar con una licencia o un registro. Entonces, lo que se había pensado originalmente era justo con una licencia, que era la licencia FinTech, la que te permitía llevar a cabo estas operaciones. Entonces, ahí era como muy evidente de qué manera se estaba cumpliendo. Ahora estamos más inclinados hacia el cumplimiento a través de un registro, ¿no? No una licencia. Entonces, la diferencia es que para la licencia tienes una acreditación y pasas ciertos pasos y se demuestra que cumples con ciertos requisitos, etcétera. En el registro, realmente lo que pasa es que tú levantas la mano y dices, oye, yo estoy haciendo esta actividad eh, y por ende me doy de alta ante ti para que si tú tienes alguna pregunta o me quieres auditar o lo que sea, puedes venir y te tengo que mostrar como todos mis expedientes y de qué manera yo cumplo la ley. Entonces, estamos más del lado de las actividades no financieras, eh, creo que es, o sea, designated non-financial activities, es como se llaman en las recomendaciones, que es lo que se regula en México mediante o sea, por la Secretaría de Hacienda en la unidad de inteligencia financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, no es una unidad policial como en otros lados, y los reportes se presentan a través del Servicio de Administración Tributaria, que es quien recolecta los impuestos y hace como todo el cruce de los ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace es nos fuimos por el lado de un registro y por este lado de las actividades vulnerables que se llaman en México, al menos así es como está hasta ahora. Genial, gracias Paulina. Voy con Cristóbal para conocer también un poquito el tema del ecosistema en Chile, qué regulaciones hay allá, cómo se está manejando el tema. Luego también me queda una pregunta para ti, Paulina, y tiene que ver con cuáles fueron, digamos, como las reacciones o los retos o las
los procesos de negociación que se dieron entre las instituciones financieras tradicionales con estos temas nuevos. Cuáles eran sus objeciones, cuáles eran sus posturas iniciales, cómo quedó esto después. Tiene que ver un poquito más con la dinámica durante el proceso regulatorio eh, en sí. Pero vamos con Cristóbal, específicamente Cristóbal, ¿cómo está el ecosistema en Chile? ¿Qué se está haciendo a través del LATAMTEC? ¿Qué es LATAMTEC? ¿Cuáles son las marcas que están detrás? Y conocer también un poco de la perspectiva a nivel regulatorio ya. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, agradecerle a Lía y también a Paulina Belisario por compartir el día de hoy. En el caso de Chile, muy brevemente, bueno, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de LATAMTEC, y LATAMTEC principalmente lo que busca es facilitar el uso de tecnologías transformadoras que le llamamos en la región. Y facilitamos a través de, por un lado, la formación, creando contenido principalmente con respecto a blockchain y machine learning, a través del Blockchain Academy Chile, que es una de nuestras plataformas que trabajamos, co-creando con distintas empresas y instructores con quienes al fin y al cabo buscamos generar un contenido de calidad y simple y fácil de entender. Muchas de nuestras actividades que hacemos como Blockchain Academy Chile semana a semana son gratuitas, es decir, seminarios, webinars en vivo, los martes, los jueves hacemos algún workshop, los viernes tenemos algún live. Después también tenemos una plataforma de hackathons que organizamos hackathons en línea, la Hack Latam, donde ya hemos organizado varias hackathons y de ahí, bueno, han participado equipos de Panamá también en la última hackathon que se desarrolló y aprovechar obviamente el momento en el que estamos para incentivar a las empresas a que usen estas plataformas porque al fin y al cabo en estos tiempos de crisis la innovación es lo más relevante y lo más importante y es cuando debiese salir a la luz de todos los esfuerzos que se hacen mes a mes en todas las empresas con sus áreas de innovación. Este debiese ser el momento en el cual debiésemos ver un mayor esfuerzo en esta área. Y bueno, Hacklatan principalmente está para desarrollar este tipo de actividades que son súper buenas e interesantes para la comunidad, sobre todo para las empresas para experimentar y para los programadores, equipos y startups para poder presentar soluciones muy innovadoras y disruptivas. Y por último tenemos el Blockchain Summit Latam, que es uno de los eventos de la tecnología blockchain más importantes de la región. Lo hicimos ya en Chile el año 2018, en Colombia también el mismo año, México el año pasado, el 2019, y ahora, bueno, lo teníamos en Panamá en marzo y tuvimos que posponerlo producto del COVID un poco menos de un día antes de partir y las nuevas fechas que tenemos el 15 y el 16 de octubre, que esperemos, por supuesto, podamos llevarlo a cabo de manera presencial. Eso brevemente lo que hacemos en LATAMTEC y bueno, aparte de LATAMTEC tenemos una plataforma que se llama Podzillion, que el año 2017 hicimos una ICO y es una plataforma de equity crowdfunding. Nace como una plataforma de equity crowdfunding, hoy día estamos trabajando más relacionado a activos digitales en general, tokenización por así decirlo. Y bueno, por el lado de Podzillion hemos estado más ligados a lo que ha sido el ecosistema fintech en Chile. Y te diría que dentro de todo, como hablando en un gran panorama de lo que es Chile, Chile de cierta manera es un país donde la red o el sistema financiero para el común de las personas funciona muy bien comparado con el resto de los países. ¿A qué me refiero con eso? A que abrir una cuenta bancaria teniendo una dirección y, si no me equivoco, De hecho, hoy día en Chile hay una cuenta que se llama la cuenta RUT que cualquier persona puede abrir con el Banco Estado teniendo solamente una dirección. Entonces eso ya te bancariza mucho el país. De hecho, somos uno de los países más bancarizados de Latinoamérica. No recuerdo muy bien cuánto es el porcentaje, pero si no me equivoco, más del 90% de la población en Chile está bancarizada producto de esta cuenta RUT. Al menos tienen un lugar para recibir dinero, que obviamente en otros países no se da. Luego las transferencias de banco a banco, de ciudad a ciudad, son prácticamente instantáneas hasta $8.000. Y eso obviamente también es súper potente comparado con, por ejemplo, bueno, Panamá o Colombia, donde hay redes que obviamente incluso entre un mismo banco, pero que están en distintas ciudades, toma hasta un día hábil
en que aparezca la transferencia entre una cuenta y la otra. Y te diría que también un país muy conservador, tiene mucha regulación, nuevamente, el sector bancario, y, y eso ha significado de cierta manera que, por un lado, exista una disrupción muy grande con respecto a la fintech, pero hace muy poco, y por otro lado, que hemos enfrentado también algunos problemas con respecto a fintech tratando de competir de cierta manera con algunos servicios financieros que ofrecen los bancos. Solo para hacer una pequeña eh, guía con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, el año 2012, que fue como el primer, por así decirlo, gran enfrentamiento que hubo, se desarrolló en la plataforma Cumplo, que es una plataforma de crowdlending, donde nació como una plataforma en la cual las personas podían pedir prestado dinero y las empresas también, y otras personas financiar esos préstamos. Y apenas salió la plataforma, un par de días después llegó la Super de Banco Instituciones Financieras, que era el regulador de ese entonces, y les puso una demanda ante la fiscalía por captación de dinero, porque obviamente estaban captando dinero a las personas y eso es un negocio de los bancos, de captar dinero. Eh, Fue uno de los primeros enfrentamientos que hubo con una fintech realmente. Hablamos 2012 contra un regulador o el sistema bancario tradicional. Y bueno, Cumplo siguió adelante, siguió funcionando. Hoy día es una plataforma líder a nivel Chile, está también en México. Si no me equivoco, tienen un poco más de operaciones anuales por cerca de los 150 millones de dólares y logró un poco dar la batalla contra el regulador en Chile. Y eso fue un hito súper relevante para el ecosistema. Yo creo que ahí fue como un punto de inflexión para darse cuenta de que en realidad se pueden hacer muchas cosas. Otro tema súper relevante que en Chile se da, no sé cómo se da en los otros países, pero tenemos una constitución que es súper interesante para los emprendedores, porque por constitución tú puedes realizar cualquier actividad económica mientras no esté prohibida. Obviamente si está prohibida no la puedes hacer, entonces te deja un campo de acción abierto a que puedas hacer lo que tú quieras en teoría. Y en base a eso se han amparado muchas fintech para desarrollar proyectos que obviamente están muy ligados al sector bancario, pero que al fin y al cabo no están prohibidos. Están regulados para los bancos, pero no es que estén prohibidos para desarrollar las fintech. Nosotros en el año 2017 estábamos desarrollando Godzillion como plataforma crowdlending y la idea era hacer un Cumplo igual, pero basado en smart contracts en Ethereum. Y bueno, lo desarrollamos y le fuimos a presentar esto al superintendente de bancos, que en ese minuto era Eric Parrao, que era el único que nosotros vimos públicamente hablando de blockchain en el World Economic Forum y nos llamó mucho la atención y pedimos una reunión con él. En Chile tenemos algo súper bueno que es una ley de transparencia y que tú puedes pedirle una reunión a cualquier autoridad pública, incluso hasta el presidente de la República, y te tienen que contestar en un plazo determinado. Obviamente es muy poco probable que te reúnas con el mismo presidente, lo más probable es que te lleven a otra persona, pero puedes hacerlo y nosotros le pedimos una reunión por ley de transparencia a Eric y nos aceptó y nos reunimos con él y su abogado y súper interesado en la materia de la tecnología, pero nos dijo, ustedes salen hoy día o mañana y bueno, voy a tener que caerles como le cae a Cumplo porque obviamente ustedes están haciendo un negocio bancario. Lo que les recomiendo, eso sí, esto fue el año 2016, es váyanse a Equity porque estamos trabajando en una ley para regular el equity crowdfunding, o sea, las plataformas de crowdfunding en estricto rigor, y por ende váyanse a Equity, que como si bien no está regulado, no está prohibido, y eso se ampara obviamente en la Constitución, así que lo pueden hacer sin ningún problema. Así que bueno, Godzillion ahí se transformó en una equity crowdfunding platform, y imagínate, de 2016 estamos hablando, y recién ahora, este año, bueno, nosotros ya trabajamos con la Comisión para el Mercado Financiero, que hubo un cambio en el regulador, se fusionó la Superintendencia de Valor y Seguro, que veía el mercado financiero y de seguros, con la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, que veía el negocio bancario, bajo la Comisión para el Mercado Financiero, que es algo similar a lo como funciona la SEC en Estados Unidos, que son con comisionados, obviamente, y ellos tienen la regulación de todo el sistema financiero y bancario en Chile. Y a finales del 2018, por ahí, principios del 2019, abrieron una mesa de trabajo
para todos aquellos que están relacionados al mundo fintech. Y nos invitaron como Godzillion. De hecho, nosotros previo a esa invitación le habíamos pedido una reunión también por ley de transparencia a uno de los comisionados que está más ligado dentro del ecosistema fintech, y le fuimos a presentar Godzillion, y le fuimos a decir cómo funcionaba Godzillion a nivel de smart contracts, de token y todo, y nos sorprendió de buena manera de que ellos ya sabían mucho de cómo funciona la tecnología, de que de cierta manera la veían muy viable, lo que nosotros estábamos haciendo no tenía ningún tipo de prohibición, más que nada hacer algunas cosas que por ley hay que hacerlas, como documento de compraventa de acción y cosas así, pero fuera de eso, desarrollar tokens o tokenización de activos es viable en estricto rigor. Ahora, obviamente ese negocio no está regulado, y como no está regulado, existe lo que se llama que no existe una certeza jurídica, que ahí la aprendí en esta mesa de conversación, y cuando no tienes una certeza jurídica, para aquellos inversionistas que, llamémoslo así, más calificados, o aquellos family office, o inversionistas institucionales de frente, no operan este tipo de mercados, porque obviamente al no tener certeza jurídica y al no tener tener claridad con respecto a la operación con una de estas plataformas, no lo hacen. Y por ende tenemos un mercado de crowdfunding muy bajo, de equity, el lending es gigante, pero de equity es muy, muy bajo, son $1,5 millones al año, $2 millones al año como máximo, frente a $100 millones que tiene el lending. Entonces eso te llama mucho la atención. Obviamente porque el lending de cierta manera se protege ante documentos que son de deuda, un mutuo, una letra, y que al fin y al cabo es exigible en tribunales, y por ende tú puedes ir y demandar a la persona y puedes hacerla quebrar porque obviamente no te paga, y eso se puede hacer sin necesidad de ningún cambio normativo. En cambio, en una plataforma de equity crowdfunding, cuando tú inviertes en la acción de una empresa, es mucho más riesgoso, porque obviamente eres parte del riesgo de la empresa, que pasa si la empresa quiebra. Entonces existen todas estas incertidumbres al fin y al cabo, que son súper importantes para un inversionista un poquito más calificado, un inversionista más institucional. Y estábamos en eso, y justo antes de llegar a esa mesa, a principios del 2018 estábamos organizando Blockchain Summit Latam, y otro segundo hito como gran importante muy relevante fue cuando los bancos, ni siquiera el regulador, el banco, le cierra las cuentas a los exchanges de criptomonedas en Chile en abril del 2018, amparándose principalmente en que no entendían el negocio y que había un riesgo y que ellos no podían asumir ese riesgo, y por ende les cerraban las cuentas. Los exchanges en mayo demandaron a todos los bancos de Chile, que tampoco son muchos, son, si no me equivoco, serán 12, 13 bancos, y ante un tribunal que tenemos en Chile que se llama el Tribunal de la Libre Competencia. Demandan a todos los bancos, y el tribunal recoge esta demanda, llama a los bancos, toma la postura de los bancos y la postura de los exchanges, y en primera instancia lo que dice es, ok, mientras dure el proceso de la investigación y no resolvamos este juicio, ustedes bancos no pueden cerrar las cuentas a los exchanges, por ende tienen que reabrírselas, y ahí como en mayo, junio, por ahí les reabrieron las cuentas de los exchanges a los bancos en Chile. Ahora, sin embargo, igual les siguen cerrando las cuentas y no dejan abrir nuevas cuentas. Entonces es un tema que también es súper, en ese ámbito de acción con respecto a los exchanges, es súper complejo. De hecho, como anécdota, el otro día mi socio estaba abriendo, en Chile tenemos una ley que es la ley de empresa en un día. Tú puedes crear una sociedad en un día, literalmente, por una plataforma web, se llama empresaenundía.cl. Tú la creas, automáticamente la firmas electrónicamente, el notario la firma electrónicamente, y la sociedad nace, y puedes solicitar una cuenta emprendedor con el Banco Estado. Y cuando él va a solicitar la cuenta emprendedor, lo primero que pregunta, sin ni siquiera conocer el nombre de la sociedad, ni giro ni nada, pregunta al tiro, ¿está relacionada en criptomonedas? Y mi socio le dice, ¿y por qué pregunta eso? No, porque por protocolo tengo que preguntar. Entonces, claro, es una actividad que del lugar a lugar no está prohibida, pero los bancos lo están unilateralmente prohibiendo, y ese tipo de cosas obviamente no pueden suceder en una instancia en la cual tenemos libertad de acción, y constitucionalmente podemos hacerlo, obviamente, porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Entonces, bueno, dado ese contexto y todo lo que ha pasado con estos hitos que les comenté, nace esta mesa de trabajo con la Comisión para el Mercado Financiero a finales del 2018, trabajamos con ello y todo el ecosistema, y a mediados del 2019 se entrega una propuesta de ley, que en ese minuto era una propuesta de ley para regular plataformas de financiamiento colectivo específicamente, y algunos como negocios adicionales, como son
la custodia, la canalización de órdenes y también el negocio de como los mercados secundarios, que se llama Sistema Alternativo de Transacciones, que es donde en teoría estarían regulados los exchanges de criptomonedas. Y sin lugar a dudas, una de las cosas interesantes que vivimos en esa mesa fue que el regulador, la comisión o aquel que estaba encargado de esa ley, había explorado muchos marcos regulatorios, incluso el de México, el de Brasil, que también tiene algo ahí interesante a nivel de fintech, el del Reino Unido, perdón, en Inglaterra y en algunos países de Europa. Y habían llevado en una suerte de súper interesante propuesta de ley donde al fin y al cabo se norma la actividad, se solicita al fin y al cabo compliance y procesos de manuales de riesgo y operaciones, y para aquellos que son custodios, ya sea de dinero en sus cuentas corrientes o también, que es súper relevante, llaves de billeteras que administran los smart contracts de las plataformas, obviamente, de exchange, que también pasan a ser custodios, deben cumplir con un cierto nivel de garantía mínimo y también de capital mínimo para poder operar. Serían como las grandes normas que se trabajaron en esa ley, que hoy día se le denominó ley fintech, pero en realidad como que deja muchas otras cosas de afuera, como los que son los portales de pago y otras RoboAdvisor, cosas así que de repente quedan un poco fuera de lo que sería esta ley, un ecosistema más fintech. Pero le pusieron ley fintech. El gran problema ahora es que esa ley, o como nosotros la trabajamos, la comisión se la entregó al Ministerio de Hacienda y literalmente el Ministerio de Hacienda puede borrar todo, escribirla toda de nuevo y enviarla a discusión en la Cámara de Economía o la Cámara, o sea, en la mesa de trabajo de Economía o de Hacienda. Ahí se tiene que ver, que en teoría debiese ser ahora este mes, porque fue lo que anunció el ministro de Hacienda. Y nada, tenemos que ver ahora, esperar a ver qué pasa, o qué ley fue la que va a salir del Ministerio de Hacienda y si fue lo mismo que nosotros entregamos en esa mesa de trabajo con la comisión. Pero sin lugar a duda es algo que está comprometido en Chile, que salga esta ley. ¿Qué es lo que va a traer consigo? Creo que va a dar esta certeza jurídica necesaria, sobre todo para lo que son las plataformas de financiamiento colectivo. Vimos en México que el nivel de startups asociado a nivel de crowdfunding aumentó y los niveles de dinero de los inversionistas promedio aumentó también. Entonces eso tiene de cierta manera algo súper positivo, porque esperamos obviamente que eso traiga mayor capital hacia Chile y por supuesto que se usen este tipo de plataformas de financiamiento alternativo, y te podría decir que a nivel como macro del sector, si bien es un ecosistema que no es de los primeros a nivel latinoamericano, porque primero está México, luego está Brasil, de ahí Colombia, Argentina, y creo que de ahí venimos nosotros. Creo que uno de los grandes temas es porque tenemos una realidad totalmente distinta con estos otros países, porque de cierta manera, como les dije al principio, tenemos un sistema bancario y financiero que ha logrado una bancarización casi completa del sistema, con transferencia y pagos casi instantáneos, y cuando no tienes dificultades o cuando no tienes la necesidad, la verdad es que tratar de inventar la rueda de nuevo o mejorar esas cosas como que puede que resten un poco, pero al fin y al cabo tienes un mercado que da esa seguridad, esa certeza, y que hoy día falta más que nada permitir que entren nuevos actores a los negocios un poco más tradicionales, y sin lugar a duda que vamos a ver en los próximos meses posterior al anuncio de la ley mucho mayor cantidad de fintech que van a estar disrumpiendo el ecosistema chileno. Así que eso es como un gran panorama breve de lo que hemos vivido acá en Chile. Basándome en lo que has dicho, Cristóbal, a nivel de regulación propiamente mencionabas que se había incluido temas de crowdfunding y se había tocado el tema de criptos. Sin embargo, dejaron de lado plataformas o temas como procesadores de pago, plataformas de pago. En esa misma línea, ¿se incluyó algún tipo o se aperturó, digamos, para plataformas tipo préstamos en línea, o lo dejaron específicamente delimitado hacia criptos y crowdfunding? No, el tema de préstamos en línea, mira, te diría que
no sé si cabe dentro de esta propuesta de ley. Lo que está dentro de la propuesta de ley son las plataformas de financiamiento colectivo, así como que el titular de la ley inicial era regulación de las plataformas de financiamiento colectivo. Dentro de las plataformas de financiamiento colectivo, tú tienes como distintos modelos, por así decirlo. Puedes tener una plataforma que solamente anuncie que aparezca una empresa y diga, quiero levantar $100.000, ofrezco tanta participación y tanto acciones, y contáctenme directamente a mí. Entonces no hay una transacción propiamente tal, sino que hay una plataforma que anuncia esto. Y están las plataformas que también anuncian, pero que también custodian, donde le dicen al inversionista, usted transfiéreme el dinero a mí, yo lo custodio en mi cuenta, y cuando alcancemos la meta, se la paso a la empresa, y usted después obviamente se le pasan las acciones, o o el documento de mutuo que avala el préstamo, y se setea el proceso. Ese negocio en sí es lo que se está regulando en una primera instancia, es decir, la custodia de ese dinero o la plataforma en sí, lo que tiene que cumplir en términos de normativa esas plataformas para operar. ¿Qué es lo que adicional a eso se está incorporando dentro de la ley? Es que está, por ejemplo, la explicación o la definición de lo que es un criptoactivo. Están los sistemas alternativos de transacciones, que son para cualquiera plataforma que quiera hacer un mercado secundario. Y nosotros creemos, fuimos parte fundamental de eso, porque Godzillion es una plataforma que es un mercado primario, donde se crean los tokens y los inversionistas invierten, pero además tiene un mercado secundario, donde los inversionistas después pueden transar eso. Entonces, se podría tomar como una bolsa de valores, pero en realidad no. Y dado eso, dentro de esta normativa, como sistema alternativo de transacción, recae esta otra operación también. Entonces, como en estricto rigor, los préstamos en línea directamente no recaen en una plataforma de financiamiento colectivo, porque se entiende que una plataforma de préstamo en línea tiene los fondos ya disponibles y uno va y lo solicita nomás y te lo entregan. Eso en estricto rigor no creo que estaría regulado en esta ley. Y como tú bien lo dijiste también, los portales de pago o todo lo que haga transacción de pago tampoco estaría o recaería dentro de esta normativa. Ok, te preguntaba esto y voy con Paulina precisamente con la misma pregunta, porque en el caso de Panamá, para el gobierno anterior, cuando intentaron regular fintechs, metieron muchos temas y de hecho, paralelo a esa, o dentro de esa propuesta de ley, también buscaban incluir un sandbox para criptos. Entonces, pero sí se enfocaban mucho en diversos temas, no solamente a nivel de pasarela de pago, sino que también estaba involucrando seguros o el InsurTech. Entonces, era muy, muy amplia en ese aspecto. Entonces, creo que por eso mucha gente no le entendía. De hecho, y te lo digo, cuando íbamos a los debates en la Asamblea Nacional, en las comisiones precisamente, tú escuchabas los rumores, tú escuchabas los comentarios de la misma gente que formaba parte del Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento y decía, es que yo no entiendo para qué van a regular esto. Entonces, ya allí quedaba ese precedente de que, ok, necesitamos ver parte por parte este tema de exactamente qué actividades se van a regular. Paulina, en el caso de México, se regula, se apertura la regulación hacia el tema de criptomonedas. Y aparte de criptos, qué otras actividades? ¿Se incluye pasarela de pago, crowdfunding, préstamos en línea, factoring? ¿Qué otras actividades se incluyen? Claro, la ley fintech, o sea, una cosa que también vale la pena como aclarar es que blockchain como tal no se regula. Creo que a nosotros nos puede parecer más o menos obvio porque blockchain como tal no se puede regular, pero sí es importante como, o sea, creo que el intento de regulación de blockchain, pues se hizo un poco por el lado de esto de las operaciones internas, ¿no? De que lo uses un poco como infraestructura, o al menos así es como yo lo entiendo. La ley fintech como tal sí incluyó muchas de las actividades o prácticamente todas relacionadas con todas las que se concebían en ese entonces, pero afortunadamente creo que sí cubrieron bastantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de crowdfunding, se regulan 3 tipos. Se regula equity, que es acciones, invertir en las sociedades, te dan tu título de acción y luego puedes obtener dividendos. Y la crowdfunding la crowdfundera puede hacer intermediación para que tú recibas los dividendos o para que puedas vender
tus títulos o que existe un mercado secundario o cualquiera de ese tipo de cosas. Luego hay una que se llama de copropiedad o regalías, que era un poco para abarcar esta parte de voy a sacar un disco o tengo la idea de la super chamarra que se hace mochila, que tiene audífonos, que todas esas cosas, y ganabas un porcentaje de la venta de eso, ¿no? Como un poco a la Kickstarter. Esa es otra. Y el otro es de deuda. Y en el de deuda está justo contemplado factoraje, arrendamiento financiero y cualquier tipo de financiamiento, o sea, se define como cualquier tipo de financiamiento que se pueda dar a un solicitante. La regulación distingue entre inversionistas, que son los que aportan los recursos, y solicitantes, que son los que tienen esta idea o esta empresa o lo que sea y que requieren los recursos. Ese es en el caso de crowdfunding. En el caso de instituciones de fondos de pago electrónico, sí está separado la parte de agregación o sea, de pago, de pasarelas de pago con tarjeta. Se puede hacer a través de una institución fintech, pero eso tiene como su propia regulación y ya estaba regulado desde antes. La parte que no estaba del todo regulada era la parte de captación, ¿no? O sea, o al menos no con esta figura como un poco más innovadora, más flexible, y solamente se permitía a los bancos o a las sociedades financieras. Y a lo que se permitía antes, hacían intermediación financiera crediticia y las fintech que son de fondos de pago electrónico no pueden dar ningún tipo de crédito, ¿no? Entonces solamente reciben fondos. También se contempla un sandbox regulatorio, que básicamente lo que sí previeron es que no iban a estar modificando la ley, porque aparte en México el proceso legislativo es un poco más complejo, no iban a estar modificando la ley cada vez que surgiera algo nuevo y también un poco como aprendizaje de todos los cambios que hubo por el lado de criptomonedas. Entonces, previeron este sandbox para que, pues, de alguna manera cualquier actividad de naturaleza financiera, si no cabía o caía en las otras figuras, de todos modos tuvieran una obligación de presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en este caso, y solicitar alguna autorización o registro. Y finalmente, porque no era suficiente, también se regula la parte de Open Banking y, por ejemplo, a diferencia de cómo se hizo en Reino Unido, fueron un poquito más allá y contempla Open Finance, ¿no? Entonces ahí son primero datos, creo que son datos abiertos, que es así como cualquier cosa que puedes encontrar en una página de internet de una institución financiera. Después datos agregados, que son datos estadísticos, un poco de qué concentración sucursales tienen, cuántos créditos a la vivienda dieron o al consumo o ese tipo de cosas. Y datos transaccionales, que esos son, o sea, a mí me gusta decirlo que es como el pasaporte financiero de cada quien, porque es lo que te permite tener todos tus datos de comportamiento que tienes con una institución financiera y te permiten hacer algo que aquí se le llama portabilidad, que no sé si se llama en toda Latinoamérica igual, pero que tú puedas tomar tu expediente financiero e ir con otra institución y decirles así como, mira, este es mi historial crediticio, etcétera. Ustedes tienen una tasa menor para mi crédito hipotecario, me gustaría que ustedes, o sea, vean todo mi historial crediticio, me gustaría que ustedes me den mi crédito sin tener que estar limitado a tu comportamiento que has tenido solamente en una institución que puede ser que no ofrezca los productos que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso se regula todo en la ley FinTech. La parte de los pagos con tarjeta y ese tipo de cosas ya estaban, o sea, se regulan por otras disposiciones.
Perfecto, gracias Paulina. Vamos con Belisario y también luego voy a regresar por el tema de Gafi que queda pendiente, pero vamos con Belisario también porque es necesario hacer una contextualización en Panamá debido al sistema bancario que nosotros tenemos. Y pues dentro de esta contextualización, meter un poquito el tema del acuerdo de Basilea, cuáles son esos cambios, cuáles son esos ajustes que Panamá necesita realizar para poder, digamos, aperturar de una manera, por decirlo así, más confiada o más segura a una tendencia que es global, pero que de alguna manera se siente en el ambiente financiero panameño. Estamos como a la defensiva. Entonces, Belisario, bienvenido. Aquí de hecho tengo un comentario para ti, o más bien una pregunta de David Sucre, que dice que a qué hora vas a rifar el sombrero. Sí, mire, primero, buenas noches. Un placer en formar parte de este panel. Gracias, Rodrigo, y gracias, Lía, por haberme invitado. Mire, el ejemplo de la rifa del sombrero se las traigo a colación. ¿Por qué razón? Si yo en Panamá deseo rifar un sombrero hecho por David Sucre, esas manos gentiles, lo prepara a mi talla, y nosotros queremos, bueno, nosotros vamos a hacer una rifa con ese sombrero, yo necesito las siguientes autorizaciones. Primero, tengo que tener una ONG. La ONG debe estar autorizada por el Ministerio de Gobierno. Segundo, debo ir a la Junta de Control de Juego a que ellos me aprueben la rifa. Tercero, tengo que ir a un banco con una ONG que desde que pisas un banco es riesgo alto. No sé por qué, pero son riesgo alto. Entonces, esa ONG necesita abrir una cuenta ahí para que el sombrero que hizo David a mi talla, nosotros lo podamos rifar. Si yo toda esa operación la hago con un wallet de criptomoneda, simple y llanamente les digo, todos los que vinieron de Padentec a este evento y se inscribieron antes de las 7 de la noche ya forman parte de la rifa, tienen que pagarme me tienen que pagar en Bitcoin la donación que estamos haciendo, y una vez que ustedes hacen eso con alguna herramienta en la web, simple y llanamente hacemos la rifa y alguien se gana el sombrero que David hizo a mi talla. Lo hicimos todo en cuestión de 1 hora, sin tener que ir paso a paso sobre la exagerada regulación que tenemos en la República de Panamá. Entonces, nuestra realidad es muy diferente a la realidad mexicana, es muy diferente a la realidad chilena, simple y llanamente porque nosotros somos la República de Panamá. Entonces, nosotros somos más proclives a realizar actos ilegales. Por tal razón, la manera como nos califican a nosotros es una manera muy diferente a que como califican al resto. En este panel tenemos a 3 países que cumplen con Basilea III. Basilea III son los últimos requerimientos que ha hecho el Basilea, que está conformado por los bancos centrales del G10, indicando cuáles son los requerimientos que una banca debe de cumplir para poder que se entienda que ese sector financiero, que esa banca es una banca saludable. Bueno, Chile, México y Panamá cumplen con Basilea III. Ojo, no todos los países de América Latina cumplen con Basilea III. Hay algunos que todavía están en Basilea I. Solamente que a nosotros Panamá nos miden con otra regla. Y el supervisor nuestro sí se ha dado la finalidad de por lo menos de que cumplamos con todos los requerimientos internacionales que a nosotros nos presenten. Entonces, eso nos lleva al mundo fintech, un mundo supremamente interesante. Pero un mundo que nosotros tenemos quizás una ventaja ahora mismo sobre Chile y sobre México, que podemos entender lo que ellos hacen y podemos solventar los obstáculos que ellos están teniendo porque son los primeros que generaron una regla, una norma. Entonces, en este caso tenemos que ver esto como algo positivo si queremos hacer una reglamentación tipo fintech. Las reglamentaciones tipo fintech para mí también me gustó mucho lo que dijo Paulina. Debe ser un registro, no una licencia. Donde partamos de una licencia le estamos dando a una fintech que al final es una micro, pequeña y mediana empresa, le estamos dando requerimientos como si fuera de un mercado regulado. Entonces, no podemos jugar a cometer el error que cometimos con las fiduciarias en la República de Panamá, que por recomendación Gafi le hemos dado la licencia tipo bancaria y simple y llanamente negocios de las fiduciarias lo están realizando bancos y aquellas fiduciarias grandes porque le dimos algo, una carga regulatoria extremadamente pesada. Entonces, cuando nosotros comencemos a regular fintech, tenemos que entender también que hay 2 tipos de fintech. Tenemos que entender que están las financieras y las tecnológicas. No podemos desarrollar una y dejar a una al otro lado. Y tenemos que entender que la carga regulatoria de esas fintech
no puede ser la que tú le pones a los players del sistema financiero, porque son dos cuestiones completamente diferentes. Este punto para mí es muy importante y la República de Panamá debe aprenderlo, porque nosotros somos muy dados a utilizar una línea financiera para sector, como lo dijo Paulina, no financieros. Entonces, ¿cómo yo estructuré una ley fintech en Panamá? Como yo le dije, yo creo que primero debe ser registro. Yo creo que debemos hacer una división entre lo que es financiero y lo que es meramente tecnológico, y debemos aprovechar las instituciones que nosotros tenemos. Yo escucho a muchos diputados independientes, diputados de gobierno, diputados de oposición, hablar que para la fintech hay que hacer una oficina fintech. Es un error. Este país no aguanta más carga burocrática. Hacer una oficina nueva conlleva a una ley y a un presupuesto. Simple y llanamente aprovechemos lo que tenemos ahora con los beneficios que tenemos ahora. Si ustedes se ponen a ver AMPYME, nosotros las AMPYME tenemos que dejar de pensar AMPYME como el buhonero que está vendiendo un chacherito. Los startups y los emprendedores son pymes, por definición, cuando inician. Si a AMPYME tú les das las herramientas para que ellos se encarguen de hacer el registro de todas las fintech, sería lo mejor. En el proyecto de ley que muy bien señaló Rodrigo, lo que se indicaba, creo que era la DGI la que tenía que hacer el registro de la fintech. Para mí no tenía razón de ser que la Dirección General de Ingresos o el Ministerio de Economía y Finanzas esté registrando las fintech. Eso no tiene nada que hacer. Lo que tiene que darte la DGI es tu número de RUC para que tú tributes y ya. Pero si utilizamos AMPYME, que ya se pueden registrar pequeñas y medianas empresas, le estás dando a las fintech todo el beneficio que tienen las pymes en Panamá. Entonces lo que tú tienes que reforzar es el lado tecnológico de AMPYME, sin presentar una postura que tú vas a hacer la Secretaría de Innovación, de Fintech y todos los nombres bonitos que a los políticos les gusta poner y que al final del camino no funciona. Entonces, para mí es muy importante. Para mí, en mi opinión, para desarrollar un sistema, primero hay que tener una ley marco y el registro debe ser AMPYME. Y una vez uno se registra AMPYME, AMPYME tiene que cambiar su visión a una visión fintech. Y dependiendo, por eso le dije, dependiendo del tipo de fintech, si no estamos frente a una fintech financiera, si no tenemos una fintech de servicio, redirigirla al supervisor de ese sector, si es financiero y si es de tecnología, ellos mismos aprobarlos. Y de esa manera ya tenemos una fintech que pueden operar. ¿Por qué? Porque en Panamá, a nosotros tener tantos requerimientos, carga regulatoria, si nosotros no tenemos un proceso de fintech, simple y llanamente nosotros no lo vamos a poder realizar. Porque si uno se pone a ver por lo menos las opiniones que manda la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Banco es un regulador bancario, su línea es bancaria, sus opiniones van a ser bancarias. Tú no te puedes sentar con un regulador bancario a hablar de criptoeconomía, porque él no regula criptoeconomía. Tú te puedes sentar a conversar con criptoeconomía con el regulador del mercado de valores, pero simple y llanamente para todo lo que son asset tokens. Tú con él no puedes hablar de utility tokens, tú con él no puedes hablar de payment tokens, porque no son productos, no son similares a los productos que uno ve en el mercado de valores. Entonces, esa sería la manera con la cual yo establecería una legislación fintech a pinceladas. Y muy importante también, aquí tiene que haber alguien, como lo dijo muy bien, lo dijo Cristóbal y lo dijo Paulina, tiene también que haber un tercero que regule los reclamos que pueden haber. Es decir, en este momento habría que revisar la ley de Acodeco, pero Acodeco tendría capacidad, competencia para poder regular este sector, o por lo menos para proteger a los consumidores de este sector, porque también una ley tiene que tener esa persona más débil en relación, que es el consumidor. También tiene que tener alguien a donde él pueda ir y presentar una queja por un servicio que él, a su juicio, considera que ha sido mal dado. Esa sería mi línea, Cristóbal. Rodrigo. Buenísimo. Y de hecho rescato eso de que AMPYME sería, digamos, como la entidad que registre las fintechs toda vez que se comporten como un startup. De hecho, acá en YouTube tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Rogelio Morrell dice que no necesitamos una regulación extensa
ya hay leyes existentes. En esa frase de ya hay leyes existentes, digamos, como estamos actualmente, ¿qué regulaciones aplican en Panamá para las fintechs? Y como bien mencionaste, la Superintendencia de Bancos sigue la línea bancaria sobre la cual muchas pymes no entran. Entonces, o más bien, muchas fintechs quizás no entran. ¿Qué leyes pudiera, digamos, de alguna manera tipificarse o estar relacionadas con las fintechs actualmente? Sí, mira, esa es una consulta supremamente interesante. Yo no soy, ojo, yo no soy regulatorio, yo soy bastante antirregulatorio, pero hay un principio legal que dice que una norma no puede regular todas las posibles las situaciones existentes. Y además estamos en la República de Panamá. Ojo, vuelvo al punto que estamos en la República de Panamá. Yo puedo decirle muy ampliamente, ¿tú sabes qué? Con una sociedad anónima y un aviso de operación, tú puedes realizar este servicio. Y simple y llanamente, dale para adelante. No hay ningún tipo de problema. Y lo puede hacer porque no hay una ley que te lo prohíba. Pero algo muy interesante es el servicio que presta la fintech. Si nosotros después queremos que esa fintech preste un servicio que está registrado y además que está certificado, tú vas a necesitar un sandbox regulatorio. Ese sandbox regulatorio está dentro de la estructura fintech. La norma, como lo dijo Rogelio, sería totalmente de acuerdo. Una norma que te establezca los lineamientos de cómo tú vas a operar y que lo demás tú lo tengas que regular en base a acuerdos. Porque si no, cada vez que sale una tecnología nueva, tú vas a querer cambiar la ley y eso va a ser un problema. Porque simple y llanamente no es un tema, es un tema muy bonito. La gente lo dice, emprendedores, startups, es un lenguaje catchy, a la gente le gusta hablar así, pero no lo entienden. O sea, no lo entienden. Entonces, mejor es tener una norma bastante amplia que le da a los reguladores la facultad de poder certificar. A mí lo que me gustaría es que si un player entra y está dando un servicio, el servicio es bueno, y digamos, por poner un ejemplo, la superintendencia de banco dice, mira, esa fintech que realiza ese sistema de pago está autorizada por nosotros para operar. Ya tú estás teniendo una certificación una certificación que tiene un valor muy bueno. Entonces, por eso es que yo abogo, porque al final del camino tenemos que tener una ley macro y que esa ley nos permita desarrollar el negocio. Y no tenemos que ver el negocio como el negocio de 4.2 millones de habitantes de la República de Panamá. Eso no es negocio. Tenemos que verlo por nuestra posición geográfica, que nosotros podemos ser para México un player o un aliado para desarrollar su sistema en Centroamérica y para Chile para realizarlo en Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar nuestra posición geográfica, no tenemos que aprovechar todo lo que la naturaleza nos ha dado, porque no hay otra cosa más que la naturaleza, para realizar ese tipo de negocio. Y esas certificaciones son buenas por varias razones. Paulina habló de Gafi, yo hablé de Basilea. Podemos hablar de OCDE, podemos hablar de cualquier organismo regulatorio que salga, va a decir, ¿y dónde está la ley bajo la cual Panamá hace eso? Y lamentablemente nosotros no podemos decir con los chilenos que nuestra constitución nos permite hacerlo, porque nos va a decir, bueno, para nosotros la OCDE, mis recomendaciones están por encima de la Carta Magna. Y no tengo que decir que, bueno, no, pero prácticamente sí. Entonces, yo creo que por eso es que una regulación macro, donde uno tenga, donde uno tenga donde uno tenga AMPIME, que ya tiene los beneficios fiscales para los emprendedores, que es el que te registra, y después ellos mismos te guíen, bueno, si es tecnología, ¿sabes qué? Desarróllalo aquí con nosotros, y tú lo desarrollas, o que AMPIME comienza a hacer acuerdos con Ciudad del Saber, Panamá Pacífico y Panamtec, y hagan acuerdos para que los desarrolladores de estas instituciones, que son instituciones privadas o público-privadas, los apoyen a ellos en el desarrollo de la tecnología. Y el aspecto financiero, sí, lamentablemente, desde mi punto de vista, y he revisado la legislación latinoamericana, en la mayoría de los casos, todo lo que son fintech financieras van a través de un sandbox y tienen un regulador financiero que lo aprueba. Entonces, esa es la corriente regulatoria, y es la corriente regulatoria que a mi juicio es la que la República de Panamá debe seguir. Bien, por ejemplo, en el caso de Cristóbal, él mencionaba que muchos bancos comenzaron a cerrarle cuentas a exchanges. Paulina, en el caso México,
¿cuál fue la relación, cuál es la relación bancaria ah, con esta actividad y con las empresas dedicadas, con las startups o empresas ya dedicadas al sector fintech? ¿Hay casos en México donde se le haya cerrado alguna cuenta bancaria a alguien? Y luego voy contigo, Belisario, nuevamente, porque acá en Panamá, aunque no tengo conocimientos de que hayan cerrado cuentas, pues sí ocurre que se dificulta la apertura de cuentas. Entonces voy con Paulina y luego voy con Belisario. Sí, claro. O sea, creo que todas las instituciones pueden definir su apetito de riesgo y un poco, o sea, qué tan cómodos se sienten con que haya exchanges de criptomonedas en sus instituciones, etcétera. Y ha habido como gradualmente una mayor apertura siempre que haya confianza entre las instituciones que llevan a cabo estas actividades y la institución bancaria, ¿no? Pero esto solamente funciona si hay una muy buena relación y comunicación y confianza entre las dos instituciones. Definitivamente hay muchísimos bancos en México que no aceptan y no quieren tocar así como ni con una varita, ¿no? Un tema de criptomonedas o sea, de criptoactivos o cualquier cosa que tenga que ver con cripto, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede lograr, sí hay bancos que abran cuentas, pero la tendencia sigue habiendo negativa y sigue habiendo de-risking, ¿no? O sea, como de que no solamente que no abran cuentas, sino que una vez que ya las abrieron, se sube al tema del comité de cumplimiento y terminan cerrando las cuentas poco después de que se abrieron, ¿no? Entonces, una cuenta para una empresa de criptoactivos no dura más de 6 meses, a menos que tengas una muy buena relación y un muy buen entendimiento con las autoridades del banco. Y no tanto como, o sea, una relación a nivel personal ni nada de eso, ¿no? Sino como que de verdad se sientan muy cómodos con los procesos que tú sigues para dar cumplimiento a las obligaciones, sobre todo de prevención de lavado de dinero. Ok, tuve un ligero problema acá de audio. ¿Me escuchan? Sí. Ok, creo que ya puedo hablar mejor. De hecho, tuve un inconveniente con el audio. Bien, voy contigo, Belisario, al respecto sobre la misma situación con los bancos. No conozco que hayan cerrado cuentas, pero sí sé de personas o de empresas o de startups dedicadas a fintechs que se les dificulta aperturar una cuenta bancaria en Panamá. Sí, mira, el proceso de apertura de una cuenta en Panamá es un proceso que yo digo que es un proceso administrativo por la cantidad de documentos que nuestro regulador nos solicita que nosotros tenemos que pedir a nuestro cliente para que la abra. Entonces sí puede existir algunos bancos, ojo, pueden tener algún tipo de políticas restrictivas con relación a clientes nuevos. En mi opinión, siempre y cuando el cliente cumpla con todos los requerimientos de cumplimiento y no me aparezca en ninguna lista de OFAC, yo no tengo problema con el cliente y yo debo aperturar en la cuenta. Y que el cliente cumpla el perfil transaccional que haya declarado al momento que se apertura la cuenta. Con relación a la criptoeconomía con el sector bancario, es lo mismo tenemos lo mismo que México, simple y llanamente porque en mi opinión, para que los bancos de América Latina puedan dar servicio de criptomoneda a sus clientes, nuestros bancos corresponsales tienen que aprobarlo, porque nuestros bancos corresponsales son los que nos dan a nosotros el go para poder hacer transacciones a través de Nueva York. Y en Estados Unidos, ahora mismo, las criptomonedas no están aprobadas como un producto per se. El SEC no ha aprobado las criptomonedas. Sí hay un gran movimiento para que esta nueva economía sea aprobada. En mi opinión, donde Estados Unidos reglamente las criptomonedas y los bancos se les permita hacer operaciones de criptomonedas en Estados Unidos,
Paulatinamente el sector bancario latinoamericano va a poder hacerlo, porque nuestro banco corresponsal nos va a abrir, como se dice, la manguera. Si no, lo veo muy, muy difícil. Prácticamente imposible que un banco vaya a tomar ese riesgo porque nadie quiere perder a su banco corresponsal en los Estados Unidos. Excelente. Antes de entrar al tema Gafi, para ir finalizando el panel, ya con Paulina, que al inicio le mencioné el punto, y también haciendo una anécdota al respecto. Cristóbal, en la situación chilena sucede algo muy particular y llama mucho la atención que el 90% de las personas están bancarizadas. Por ende, en comparación con otros países, quizás las fintechs tienen, se podría decir que tienen un poquito menos de repercusión en cuanto a la atracción social. Porque ya cuentan con el acceso al mercado financiero o al sector financiero. Sin embargo, ¿cuál es el atractivo para estas personas o para las personas en Chile que ya están bancarizadas hacia estas tecnologías? Y bien específicamente hacia el tema cripto. Yo diría que esto, de cierta manera, como una base, una estructura base de lo que conocemos o de lo que debiese ser un sistema bancario y financiero está cubierto. Obviamente entra todo el resto de los servicios secundarios que de cierta manera son para facilitar aún más el uso de los productos a los clientes. Yo te diría que en ese sentido el gran desafío que existe en la industria chilena, bancaria y financiera, está en temáticas ligadas a ahorro o inversión, porque eso está hecho principalmente hay productos desarrollados por la banca chilena para el segmento más acomodado. Te dejan operar, por ejemplo, comprar o abrir una cuenta en una corredora de bolsa para comprar acciones, tiene que tener mínimo depositar, no sé, $250, $300, y eso obviamente no todo el mundo lo tiene para llegar y comprar acciones chilenas. Si bien hay mucho avance en materia de fondos mutuos para que puedan acceder, igual es una industria muy regulada. Una de las grandes fintech en Chile, que fue la primera en entrar a Y Combinator, que es Fintual, que de hecho está en México también, llegó hace poco a México, tuvo que invertir mucho dinero en crear una administradora general de fondos para cumplir obviamente con la regulación y poder emitir fondos mutuos para las personas y hacerlo a través de inteligencia artificial y machine learning para generar un producto mucho más eficiente en términos de costo para el usuario, y es hoy día los fondos mutuos más económicos que tú tienes de acceso. Y eso obviamente ha repercutido fuerte porque hoy día ya no sé cuánto tiempo llevan operando, pero será un poco más de un año y medio, ya tienen $85 millones en custodia, y es una compañía que se destaca por todo el resto, por obviamente ser una empresa, una startup fintech, y enfocado en un mercado millennial, donde hoy día no tiene ninguna oficina presencial, todo se hace en línea. Entonces, cuando ya tienes cubierta una base de bancarizados, ahora tienes que entrar a competir, obviamente, en el rubro un poquito más de servicios adicionales. Lo que está muy fuerte también son los portales de pago, porque en Chile el gran problema que tenemos, que si bien todo funciona bien, es porque tenemos un centralizador muy potente de todas las transacciones que se llama Transbank. Toda la red de pagos pasa por Transbank, seas un cliente, un emisor de tarjeta o todo lo que... No, yo no soy muy especialista en temas de pago, pero acá en Chile hay una sola red de pago. O sea, tú para hacer una transferencia operas sobre Transbank, para hacer un pago con una tarjeta de crédito operas sobre Transbank, y eso obviamente es un monopolio, y que hace muchos años se está luchando contra ese monopolio para que lleguen otros actores a mejorar y eficientar los procesos. Por ejemplo, Mercado Pago, hay muchas otras startups Multicaja, que es una de las que más ha dado batalla al monopolio Transbank. Y sobre eso también se está trabajando mucho, o hay mucha disrupción, o lo que se trata de hacer es generar este modelo de 4 partes que se denomina, que en Chile no existe. Y otra parte relevante también son las remesas. Acá hay muy buenas plataformas que se han desarrollado para hacer remesas internacionales, obviamente por los altos costos que significa enviar dinero desde Western Union o de los mismos bancos.
Recordemos que Chile es un país donde ha llegado mucha masa inmigrante, principalmente de Venezuela, de Colombia, Perú, obviamente porque somos vecinos de Perú, y muchos, muchos peruanos, colombianos y Venezuela ven a Chile como un país obviamente de oportunidades, y la principal necesidad que tienen obviamente es que cuando generan dinero tienen que enviarla a sus respectivos países, y eso es uno de los grandes también servicios que, por así decirlo, pudiesen ser como una segunda capa donde la fintech esté muy, muy, muy desarrollada. Yo diría que eso, y también en temáticas de pagos. De hecho, pagos es súper fuerte en Chile. Pagos, todo lo que tiene que ver con wealth management, todo lo que tiene que ver con, te diría, con remesa, y a nivel de cripto, es un mercado que es muy pequeño todavía. La principal uso de cripto es inversión, obviamente en ese sentido es especulación con respecto al precio. No hay mucho pago con respecto a criptomonedas en Chile, no hay mucho. De hecho, nosotros desarrollamos en su minuto una plataforma de pago que se llama CryptoPago para permitir a comercio integrar el botón de pago y pagar en Bitcoin o en Ether. Y la verdad es que la gente no usa, entonces no lo llevamos adelante porque en Chile la gente no usa para pagar cosas con criptomonedas. Y, y bueno, ahora lo que estamos trabajando es más como nivel de infraestructura para, como te dije anteriormente, en la parte de la ley, que si llega a salir todo lo que tenga que ver con tokenización de activos y sistema alternativo de transacciones. De hecho, también se me había olvidado mencionar, en la ley está también Open Finance, lo que es obviamente, lo metieron, la comisión lo metió a ver si pasa. Querían meter el tema de la API y lo metieron ahí dentro. De hecho, no me acuerdo, son como 6 páginas del documento, y entre medio al final así hay un párrafo que dice Open Data, Open Finance, que es para decir a los bancos que tienen que abrir APIs para poder conectarse a la fintech. Y, y nada, y por último también, hoy día creo que salió la noticia, y me acordé porque Paulina lo dijo, es que en Chile también ya está promulgada la ley de portabilidad financiera, donde tú puedes llevar tu crédito hipotecario, tus tarjetas de crédito, tu cuenta corriente de un banco a otro, y obviamente ya que los bancos compitan un poquito más con respecto a eso, y sea mucho más fácil llevarte toda tu carga financiera de un banco a otro si te dan mejores condiciones, y no tener que amarrarte a uno y tener que operar con ese siempre. Así que yo diría que eso, como a gran panorama, las oportunidades que pueden existir en Chile. Muchísimas gracias, Cristóbal. De hecho, ahora que mencionas ese punto, si no me equivoco, en Panamá, Belisario, me corriges, existe esto que tú puedas llevar tu carga financiera de un banco a otro. Sí, sí. La norma ha cambiado. Hay productos que tú no tienes que pagar ningún tipo de penalidad por cambiar tu facilidad de crédito o tu facilidad de crédito o tu depósito, con excepción de los depósitos a plazo fijo que sí tienen que cumplir el plazo a otro banco, pero no tenemos Open Finance, que sería muy bueno para el mercado. Ojo, nosotros cuando hacemos una ley tenemos que pensar en el mercado, no en determinado jugador del mercado. Eso es lo que hace una norma exitosa. Y creo que, poniéndome desde el punto de vista como un consumidor, como un consumidor informado, tiene fuerza, es verdad. Si tú puedes trabajar un Open Finance para todo el sistema bancario, es muy, muy positivo, porque uno genera una competencia saludable, y toda competencia, el beneficiado, ¿quién es? El cliente. Excelente. Bien, vamos aquí con el tema Gafi, porque ciertamente, y aquí me estoy basando en una publicación que hizo Observatorio Blockchain de España el 28 de junio del 2019, donde habla que había malestar en la industria cripto por la exigencia del Gafi de conocer la identidad de quienes operan con criptomonedas. Y resulta que dentro de este artículo se menciona el tema de las listas negras para los países que no cumplían con este requisito. Entonces, vamos con México porque es interesante ver. Luego vamos contigo, Cristóbal, si has tenido algún tipo de noticia al respecto de la Gafi y este tipo de actividades para Chile. Y cerramos contigo, Belisario, para entonces que cada uno posteriormente nos dé unas conclusiones de acuerdo con sus perspectivas de lo que vamos a vivir en los próximos años en estos temas. Pau. Claro que sí. Mira,
la gran reforma que hubo en las disposiciones de Gafi fue el denominado enfoque basado en riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo puras normas que son prescriptivas, que dice así como, bueno, a ver, no puede transaccionar más de tal cantidad y más de tantas veces y todo eso, pues obviamente un mal actor pues se puede aprender todas esas reglas y hacer todo para sortearlas y terminas perjudicando al consumidor que no tiene ni esa infraestructura ni ese interés de estar sorteando estas cosas, ¿no? Entonces, el Gafi lo que hizo fue pensar en cómo puedes tú dentro de tu institución conocer qué productos tienes, en qué área geográfica te desempeñas, qué alcance tiene, qué tan fácil o difícil es hacer transferencias, meter efectivo, o sea, como todas aquellas cosas que se consideran riesgosas y autodeclarar, autodeterminar tu riesgo interno hacia el exterior y dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, parte de este enfoque basado en riesgo es el conocimiento del cliente, porque yo no puedo saber si te atiendo o no te atiendo o si representas un riesgo mayor para mi entidad o no, si no sé quién eres. Entonces, si yo no tengo una adecuada identificación del cliente, la cual en sí misma es otra obligación, creo que es la recomendación 10 del Gafi, o sea, la 1 es la de enfoque basado en riesgo, la 10 es la de conocimiento del cliente. Si yo no sé quién eres, pues no sé qué riesgo representas para mí. Entonces, todo mi modelo de prevención de lavado de dinero se puede caer si no tengo adecuadamente identificados a mis clientes. Entonces, pero por el otro lado, y creo que para entender un poco cuál es el sentido de la inconformidad en el sistema financiero, o más bien en los operadores con criptoactivos, puede responder al alcance internacional que tienen, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un adecuado conocimiento del cliente cuando tú tienes un alcance que es completamente local, en el cual tal vez puedes tener acceso a mecanismos de identidad digital o tal vez no. Entonces, o sea, creo que hay una gran responsabilidad del lado de los reguladores y de los gobiernos en general de dos cosas cuando estás hablando, y un poco como manera de conclusión, cuando estás hablando de la regulación del ecosistema cripto, ¿no? Uno es que los mecanismos y la manera en la que se establecen las relaciones es distinta, ¿no? O sea, ya no es alguien va a la sucursal y entonces te entrega su documento de identidad y te dice qué es lo que quiere hacer y firma el papelito y lo que sea, ¿no? O sea, estas relaciones se establecen completamente de manera digital y por ello necesita existir la infraestructura o la ciudadanía digital, que aparte son otros temas que implican otra cantidad de regulación, de protección de datos personales, de privacidad, de identidad, de robo de identidad, o sea, como de que también tener tu persona y subirla a algo digital no es tan evidente y no es tan fácil y es una exigencia muy, muy alta que estamos haciendo, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo así como, ay, ya, háganlo mañana, pero estos o sea, como una operación integral, mundial, coherente de esta tecnología que trasciende fronteras, pues necesariamente tiene que tener acceso a esto, ¿no? Y si no, no puedes hacer un adecuado conocimiento del cliente y entonces tienes una obligación que está de este tamaño, que tiene multas de este tamaño, pero que puedes cumplir con una calidad hasta acá, ¿no? Entonces eso es una, como que sí tiene que haber un esfuerzo y un acercamiento por el lado de los reguladores para lograr esto. Y la otra es que tenemos que estar muy conscientes y muy claros de la escala internacional que tiene este fenómeno. Entonces, no es lo mismo una regulación local enfocada en el mercado mexicano, por ejemplo, cuando yo sé que voy a estar operando con criptos que me llegaron de Londres y que me llegaron de Chile y que me llegaron de Panamá y que me llegaron de Nueva York, o sea, bueno, de Estados Unidos o lo que sea. Entonces, la regulación misma, y por eso creo que es muy importante valorar el esfuerzo del Gafi y tal vez ajustar lo que sea necesario, es
sentar estas bases y este piso mínimo a partir del cual tenemos que construir una regulación mundial, porque si no, con las asimetrías regulatorias van a hacer que o se desarrollen desigual en los distintos países, y entonces eso que deje rezagados o sea, ya más allá de la falta de inclusión digital que ya ha pasado, ¿no? O sea, como la falta de inclusión de la economía digital que puede tener una escala mundial, ¿no? Y creo que todos los que estamos en esto creemos que así va a ser. No sabemos cuándo, vivimos esperando el killer app, pero mientras tenemos que construir esta regulación uniforme que nos va a permitir lo mismo o sea, que pase lo mismo que pasó con el Internet, ¿no? Que es este protocolo en el que ni nos damos cuenta de cómo funciona, pero está en todo y nos simplifica la vida, y ahora ya no podemos concebirnos o concebir nuestra interacción con el mundo sin él, ¿no? Entonces, eso creo que es con lo que me gustaría concluir. Gracias, Pau. Vamos contigo, Cristóbal. Nosotros, en Chile hoy día, de hecho el año pasado se inició el proceso de revisión con la Gafi, y entiendo termina ahora en julio del 2020. La última vez fue, creo que el año 2010, si no me equivoco. Nosotros en Chile tenemos una unidad de análisis financiero que se le denomina la UAF, que no recuerdo bien el año cuando se creó, si no me equivoco tiene que haber sido por ahí por 2012, 2013, si no me equivoco, si estoy equivocado me corrigen. Y principalmente busca trabajar todo lo que es políticas de antilavado de dinero, por supuesto, y llevar adelante la normativa de la Gafi. Y para eso tienen un departamento de estudio y análisis, y es un poco lo que se amparó de cierta manera los bancos para cerrar las cuentas a los exchanges de criptomonedas, fue por el alto volumen que estaban teniendo de transacciones. Y obviamente hay una serie de procedimientos que tienen que seguir la UAF y los bancos que están regulados, cosa que cuando vean movimientos que obviamente no son normales, tienen que informarlo a la UAF y obviamente cumplir con los procedimientos que se tienen que hacer, y un poco en eso también se basaron para el cierre de las cuentas de los exchanges. Sin embargo, los mismos exchanges fueron los que como de cierta manera se autorregularon, fueron a tocar la puerta a la UAF, le dijeron: hola, somos exchanges de criptos, nosotros sabemos que ustedes no nos regulan, pero queremos cumplir con los procedimientos que se tienen que hacer. Y la UAF así casi que les dijo así como: ustedes yo no los regulo, así que casi que no los voy a pescar. Y los exchanges se autorregularon y cumplieron de cierta manera la normativa como para casas de cambio, que son como obviamente la oficina donde tú puedes cambiar peso chileno contra dólar o contra euro, y obviamente tienen que seguir también una regulación porque son dinero físico, y de cierta manera los exchanges de criptomonedas se fueron como por ese lado, como casa de cambio. Y también siguiendo la normativa, tienen sus áreas de compliance, cuando ven algún movimiento que obviamente les parece complejo o por supuesto fuera de lo normal, se contactan. De hecho, una anécdota es que en uno de los exchanges más grandes de Chile llegó una persona y depositó mucho dinero, mayor de edad, y depositó mucho dinero. Y obviamente eso llama la atención y levantó una alerta dentro del exchange, y lo primero que hacen nuevamente es llamar a la persona para saber de la proveniencia de esos fondos. Y dice que son sus fondos de la AFP, que él estaba jubilado, y que la AFP, que es la administradora de fondos de pensiones, que en Chile es la institución nuevamente que se encarga de tomar los aportes a pensiones de todos los trabajadores en Chile y los administra nuevamente en carteras de inversión, y al final cuando se jubilan le pasan todo el dinero al aportante. Llegó con casi todo su dinero y lo fue a depositar a este exchange para comprar Bitcoin. Imagínate, mayor de edad, ya jubilado, con todo su dinero. Esto fue hace años, así que si lo hizo, tiene que haber duplicado, al menos triplicado el precio del cual compró, porque fue hace rato. Pero siguieron el proceso, y eso obviamente en un exchange que se autorregula y busca cumplir con la normativa de esa materia de lavado de dinero, que obviamente es súper complejo. Es un poco lo que también demostró por el lado de los exchanges en Chile, que
que de cierta manera se autorregularon y fueron a cumplir con la normativa vigente. En ese sentido, yo creo que al menos el país y el ecosistema, y sobre todo los exchanges de criptomonedas, ante el concepto de que las criptomonedas son para lavar activos, la verdad es que no, al menos en Chile no pasa eso. Es muy poco probable que suceda, porque por un lado está la regulación o la autorregulación de los exchanges, y por otro lado también está la misma regulación de los bancos. Y recordemos que aunque tengamos toda esta lista y Gafi, las 40 normas, donde más se lava dinero en el mundo son los bancos estadounidenses, y eso obviamente no tenemos de dónde sacarlo, y ellos siguen funcionando igual y siguen regulando y todo, pero la mayoría del lavado de activos que se hace con dólares norteamericanos en los bancos estadounidenses. Entonces, de cierta manera, creo que cumpliendo con todo lo que se establece y los exchanges de criptomonedas autorregulándose, es muy poco probable que se tome, al menos en el mercado chileno, las criptomonedas como un medio de lavado de activos, y está esta unidad de análisis financiero para que obviamente esto no suceda. Excelente. De hecho, aquí en Panamá también tenemos a la UAF y Belisario, vamos contigo entonces respecto al mismo tema. Mira, las recomendaciones de Gafi no van a cambiar. Van mucho más allá de recomendaciones. En mi opinión, siempre van a ser más restrictivas. Paulina dijo algo muy interesante. Una relación en la criptoeconomía es completamente diferente a una relación en un sistema bancario tradicional. Para eso tú necesitas tener una buena debida diligencia al momento que tú estás, al momento que tú estás aprobando de que esa persona entre en tu red a hacer cualquier tipo de transacción. Ahí es el punto más importante para mí, hacer una debida diligencia y no darle la espalda a la industria. ¿Cómo yo lo veo? Yo lo veo que es una de las partes importantes en esta post-pandemia para la inclusión financiera. El sistema tradicional financiero no ha logrado permear en toda la población mundial. La criptoeconomía sí. Nosotros podemos aprender mucho de la criptoeconomía y aplicarlo en los mercados, en los sectores financieros tradicionales, y simple y llanamente saber de que Gafi va a tener siempre una visión como la tiene Gafi, una visión restrictiva, pero que uno tiene que realizar las mejores prácticas para que no se entienda que lo que uno está es evadiendo el pago de los tributos. Gancho Panamá, ahí siempre estamos nosotros en el top 5 de ellos, y haciendo cualquier otro tipo de operación que es ilícita. Entonces, yo lo veo de esta manera. Yo creo que al final ellos no van a cambiar su manera de llevar su visión global de cómo debe ser la economía. Ellos no respetan la soberanía legislativa del Estado, y simple y llanamente lo que a nosotros nos toca es no rendirnos a lo que ellos nos dicen, sino entender lo que ellos nos dicen y nuestra economía, tropicalizar sus recomendaciones a que no nos dañen nuestra economía. Mira, nosotros en Panamá tenemos ventajas que no hay en otros países, igual que tenemos desventajas, pero nosotros usamos el dólar. Nosotros no vivimos el día a día de una depreciación de una moneda. Muchas personas que viven en Argentina o en Venezuela pasan sus ahorros a Bitcoin simple y llanamente porque Bitcoin es más estable que las monedas de sus países. Entonces, ¿cómo tú le vas a prohibir a una persona que busca su bienestar como persona que él no puede realizar este tipo de actividades? Si lo que él está tratando es llevar algo a su boca, comer, la mayor necesidad, vestir, esa es la necesidad del ser humano. Esas necesidades son principales a la de una institución supranacional que ni siquiera es derecho internacional público. Entonces, dicho eso, lo que yo considero que nosotros tenemos que hacer es sencillo. Nosotros sabemos que Gafi va a existir. Yo antes tenía esa visión bastante, luchadora de que vamos contra Gafi. Bueno, lamentablemente, tanto palo que le han dado a la República de Panamá que ya yo perdí esa percepción, y yo simplemente lo que digo, tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que entender lo que ellos a nosotros nos están diciendo y tenemos que tropicalizarlo y continuar haciendo negocio dentro de los parámetros que ellos establezcan.
porque en una posición de espartano contra ellos no va a pasar lo que le pasó en las Pernópolis. Vamos a morir. Entonces, así lo veo yo. Y la criptoeconomía, con lo Paulina, en verdad es un desafío para todos, pero es el futuro. Un desafío regulatorio inmenso, porque yo puedo estar aquí con mi wallet, le puedo estar mandando una transacción a una persona en Transilvania, y ¿quién le hizo la debida diligencia a la persona en Transilvania? Ah, y recuérdense que si estamos en un sistema blockchain, eso es público, y además que es público, es trazable. Y si esa persona en Transilvania es un especialista en armas de destrucción masiva, y Belisario fue el que hizo la transacción con ella, chao visa a los Estados Unidos. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de que entramos en la criptoindustria. Ojo, que tú sabes, Rodrigo, yo soy 100% a favor de esa nueva economía. Muchísimas gracias a los tres. Y de hecho, para concluir, esto es un preámbulo a lo que queremos hacer próximamente, que es el conocido FinTech and Blockchain Day, que es todo un día de presentaciones fintechs y blockchain, precisamente como para expandir el conocimiento. De hecho, aquí hay un comentario en YouTube bastante interesante que dice Gina Gibson: pienso que la desinformación que mantienen muchos oficiales de cumplimiento sobre el tema dificulta la apertura de cuentas. Entonces, es a través de estas iniciativas que poco a poco vamos, o paso a paso, vamos dando a conocer cómo es el funcionamiento de la tecnología y demás. Así que muchísimas gracias a los tres, y de verdad espero tener a Paulina en esa actividad también, a Belisario y a Cristóbal en el FinTech and Blockchain Day. Vamos a estar anunciando las fechas. Y también, bueno, aquí Cristóbal, me imagino que ahora es que conoce a Paulina, así que también para el Blockchain Summit pudiera ser muy interesante. Muchísimas gracias. Ajá. Rodrigo, si me permite, solamente para una noticia positiva para todos nosotros, claro, los que creemos en el blockchain. Miren, el BIT tiene lo que se llama el LatChain. El LatChain son los desarrollos para Latinoamérica en materia blockchain. Ya la República de Panamá tiene a 2 participantes, a 2 empresas debidamente inscritas como parte de este emprendimiento que está realizando el BIT. Una es Block Factory, que de nuestro amigo Walter, y otra es FoodChain. En ambos yo tengo el agrado que soy asesor legal de ambas empresas a través de mi firma, y simplemente estamos muy contentos de que ya tenemos 2 empresas panameñas dentro del LatChain, que además de eso es una red pública permisionada que eventualmente nos va a poder permitir generar identidad digital autosoberana, que, como lo dijo Paulina, y estoy 100% de acuerdo con ella, es algo supremamente interesante. Entonces, solamente hay que decir eso, porque considero que es una buena noticia para todos nosotros los blockchain lovers. Excelente. Así que, bueno, si alguien más tiene algo que agregar, este es el momento. Ya se nos acabó el tiempo. Hay comentarios muy interesantes, de hecho, en YouTube. Muchos están de acuerdo con la postura de Belisario. Y pues creo que Panamá puede montarse muy bien en la tendencia. Falta mucho el tema de educación, y creo que vamos en esa línea antes de comenzar a ver los resultados positivos. Así que muchísimas gracias a todos. De verdad, bueno, hoy finalizamos el Computational Love Fest, así que hoy es nuestro último día. Muchísimas gracias, Lía, también por confiar en nosotros como Cámara de Comercio Digital y Blockchain, también al equipo de Panama Legal Hackers, a cada uno de los participantes y panelistas que han estado desde el martes hasta hoy, por estar pendiente del evento, por estar divulgando el evento, aparte del equipo también de marketing, que se encargó de las frases y demás. Así que, bueno, nos vemos. Lía, si quieres agregar algo. Bien, entonces muchísimas gracias a los chicos. Nos vemos entonces en la próxima. Sigan las redes sociales de Cámara de Comercio Digital y Blockchain, Latam Tech. Paulina, sé que estás en algo. Belisario, Beli Castillo, Pau ISH, a
Cris Pereira G por Twitter, y pues las cuentas de Legalité y Pandetec, Buen Día Love, y CC Blog también. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.